Hola chicas y chicos, en esta oportunidad y como les había mencionado, les voy a hablar un poco de la lipogénesis, o sea, la síntesis de lípidos. Síntesis. Dentro de la biosíntesis de lípidos, principalmente lo que nosotros vamos a trabajar es la biosíntesis de ácidos grasos y la biosíntesis de colesterol, tal como vimos en el caso del transporte, o sea, lo que vieron en transporte, el colesterol es una parte fundamental del organismo por diversos motivos. Entonces tenemos que tener esta consideración importante también. O sea, el cuerpo fabrica tanto ácidos grasos como colesterol. Ambos son fabricados en el citoplasma de las células, porque entonces nosotros podemos decir que este proceso es citoplasmático. Así que en algún momento uno hace preguntas de ese tipo, de dónde ocurre tal proceso. Es importante tener la consideración que dieta enriquecida en carbohidratos favorecen la síntesis, y eso es principalmente porque una dieta enriquecida en carbohidratos lo que provoca es un aumento en la glicemia. Y como bien recordaremos, un aumento en la glicemia provoca una liberación de insulina. Entonces, ¿por qué se relaciona la dieta enriquecida en carbohidratos y la síntesis de los ácidos grasos? Una, por la insulina que gatilla este proceso y otra es porque a partir de los carbohidratos se forma acetilcoenzima A, que es importante para que se genere este proceso. No sé por qué aquí está borrado, pero aquí debería decir que es un proceso anabólico, o sea, un proceso que está compuesto por reacciones endergónicas, por reacciones que gastan ATP. De modo que en ciertos momentos hay gasto de ATP y ahí yo se los voy a mostrar en particular. El punto de partida común de ambos procesos, tanto de la síntesis de ácidos grasos como del colesterol, es el acetilcoenzima A. O sea, a partir de acetilcoenzima A se sintetizan ácidos grasos por una vía y se sintetizan colesterol por otra vía. Además de ser reacciones endergónicas, o sea, que se necesita ATP por ser un proceso anabólico, son reacciones de reducción. Entonces, tienen que involucrar la oxidación de coenzimas reducidas, o sea, coenzimas que aporten electrones para el proceso. Y esta coenzima reducida es NADPH, la que aporta los electrones. Los derivados de los lípidos son producidos posteriormente en el retículo endoplásmico. Y cuando decimos derivados de los lípidos, hablamos principalmente de los triglicéridos, de los fosfolípidos. Algunos son algunos de ellos, obviamente hay más. Como les mencioné con anterioridad, la síntesis de los lípidos comienza o tiene un punto de partida acá, con el acetilcoenzima A en el citoplasma de la célula. Pero para obtener acetilcoenzima A en el citoplasma de la célula hay que sacarlo de la mitocondria. Y el acetilcoenzima A por sí solo no es permeable sobre toda la membrana interna de la mitocondria. Entonces una forma de exportar, llamémoslo así, este acetilcoenzima hacia afuera de la mitocondria, que es donde va a ocurrir la biosíntesis de los lípidos, es en forma de citrato. Entonces, claro, ocurre la primera reacción del ciclo de Krebs, en la que se condensa el acetil-CoA con el oxalacetato, la enzima citrato-sintasa, forma el citrato, y la acumulación de citrato en la mitocondria va a generar finalmente un transporte hacia afuera de la mitocondria, sacando al citrato. Posteriormente, el citrato vuelve a formar sus precursores. ¿Qué quiere decir esto? Que el citrato se vuelve a romper en oxalacetato y acetilcoenzima A través de la enzima citrato liasa. La enzima citrato liasa es una enzima regulada positivamente por insulina a través de desfosforilación. Y esa desfosforilación que es la gatilla, o gracias a qué hormona se puede producir, gracias a la hormona insulina. Dejamos el acetilcoenzima A afuera de la mitocondria, entonces listo y dispuesto para fabricar ácidos grasos y para fabricar colesterol. Pero antes de irnos a fabricar los ácidos grasos y el colesterol, veamos cómo al final la célula, si bien eliminó oxalacetato por acá afuera, este oxalacetato es reciclado y llevado hacia adentro nuevamente de la mitocondria, o sea,
Esta es una estrategia básicamente fundamental para poder obtener acetilcoenzima A afuera de la mitocondria. Este proceso catalizado por la enzima citrato liasa gasta ATP. La citrato liasa, de hecho, para poder pegar la coenzima A tiene que hidrolizar ATP. ADP más PI. Y ahí se pega la coenzima A. Para poder reciclar este oxalacetato, entonces, nosotros vamos a tener que este es convertido hasta malato. Y ya el malato es una sustancia que tiene un transportador, de hecho, que permite el ingreso de malato. Y el malato se puede convertir en oxalacetato y después el oxalacetato se condensa con el acetil-CoA y al final, para lo único que nos sirvió esto fue para, o sea, importante igual, para eliminar el acetil o sacar el acetilcoenzima de dentro de la mitocondria. Recuerden que esto ocurre en eventos cuando vamos a tener al acetilcoenzima A en altas concentraciones en la mitocondria, producto de haber ingerido alimento, haber ingerido sobre todo carbohidratos. Pero el malato además tiene otra vía por la que puede ingresar finalmente a la mitocondria, y eso es a través de su conversión en piruvato. Pero aquí hay una gran relevancia, que es esta reacción es catalizada por una enzima que se llama enzima málica. Lo que hace la enzima málica principalmente es descarboxilar, el malato para convertirlo en piruvato. Pero esta reacción, y claro, el piruvato después puede entrar en la mitocondria, carboxilarse con la piruvato carboxilasa y convertirse de nuevo en oxalacetato. Pero la enzima málica tiene aquí un sentido importante, y ese sentido importante es que esta enzima produce NADPH cuando cataliza este proceso. Y esta producción de NADPH va a favorecer posteriormente la síntesis de los lípidos, porque recordemos que la síntesis de los ácidos grasos y el colesterol es un proceso que requiere de NADPH, que aporte sus electrones. Una vez que tenemos el acetilcoenzima A afuera de la mitocondria, este debe ser convertido hasta malonilcoenzima A, y entre malonilcoenzima A y un acetilcoenzima A comienzan todas las reacciones que se relacionan para la síntesis de los ácidos grasos, que aquí me dice un acil, CN más 2, ACP, CoA, etc. Ya, esto después vamos a entender todas esas siglas, ácidos grasos. Y claro, estos ácidos grasos son convertidos en glicerol 3-fosfato, para finalmente empezar a formar moléculas más complejas como los triglicéridos, o también otros tipos de moléculas como los fosfolípidos. Entonces eso también va a ser parte del contexto que nosotros vamos a ver, no cada una de las reacciones, la relevancia, sino que más que todo cómo ocurre, dónde ocurre, cuáles son los eventos que ocurren, etc. Las regulaciones también. Una vez que el acetilcoenzima A está en el citosol, entonces también este se nos puede empezar a convertir hacia hidroximetilglutarilcoenzima A, HMG-CoA, mevalonato, farnesil, escualeno, lanosterol, bledenosterol, y al final, claro, a partir de acetilcoenzima A y obviamente múltiples reacciones, tenemos la formación de colesterol. Pero estas múltiples reacciones tampoco las vamos a ver. Nosotros vamos a analizar la importancia que tiene esta enzima, la HMG-CoA reductasa, con respecto a la regulación del proceso de síntesis de colesterol, que es gran parte de las cosas que nosotros les mostramos, cómo se regulan estos procesos, cómo la célula se encarga de activar o inactivar estos procesos. En el caso de la síntesis de los ácidos grasos, que es uno de los primeros aspectos que vamos a revisar, hay que considerar que se produce a partir de dos moléculas en un inicio. O sea, nosotros consideremos que no existe un ácido graso y hay que empezar a crearlo. Siempre se va a crear primero un ácido graso con 4 carbonos. Y de esos 4 carbonos, los dos primeros vienen de acetilcoenzima A, que es el iniciador, y solo lo vamos a tener en la primera reacción, acetil. Y posteriormente, todos los otros carbonos, todos los otros 2 carbonos, cuando sea elongado el ácido graso
que siempre va a ser de a pares, todos estos pares de carbonos son donados por una misma molécula, que es el malonil-coenzima A. Malonil-CoA. El acetil y el malonil los vamos a ver a continuación y cómo se forma el malonil y todos esos aspectos. En particular, la síntesis de los ácidos grasos ocurre principalmente en tres etapas. Primero, hay que sintetizar al malonil-coenzima A partir del acetil. Posteriormente, se tienen que unir los precursores, llamémoslo así, el acetil y el malonil-coenzima A, en la enzima que cataliza este proceso, que es la enzima ácido graso sintasa. Y esta enzima posee una región, que es una región denominada ACP, es una proteína transportadora de acilos, que tiene la capacidad de unir el malonil-coenzima A y generar todas las reacciones, o no, llamémoslo así, llevar la molécula hacia todos los lugares de la enzima donde ocurren las distintas reacciones de la síntesis de los ácidos grasos. ¿Cuáles son estas distintas reacciones de los ácidos de síntesis de ácidos grasos? Primero ocurre una condensación, después ocurre una reducción, después una deshidratación y después una última reducción. O sea, también tiene etapas. Y estas etapas van ocurriendo sucesivamente hasta que se forma un ácido graso de 16 carbonos, que es el palmitato. Entonces el primer paso de todo esto es sintetizar malonil-coenzima A. Para la síntesis del malonil-coenzima A se utilizan como sustratos acetil-coenzima A y CO2, o sea, el acetil-coenzima A que tiene 1, 2 carbonos, y el CO2, o muchas veces sale como bicarbonato, para pegar un carbono finalmente a esta molécula, convertirlo aquí en un carbono orgánico. Entonces, si nosotros observamos, el CO2 está con azulito. Aquí están los dos carbonos del acetil-coenzima A y ahí está el carbono que se pegó del CO2. El malonil-coenzima A, si se dan cuenta, al final es un derivado del acetil-coenzima A, pero esta es la molécula que al final se va a encargar de ir donando de a dos los carbonos en cada una de las reacciones de la síntesis de ácidos grasos. Si observamos, la reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa es una reacción que necesita ATP. Y el anabolismo propiamente tal que está involucrado en este proceso está acá. Aquí está el gasto principal de ATP para la formación de cada molécula de malonil-coenzima A. A partir del acetil, se tiene que gastar una molécula de ATP en el proceso. La enzima acetil-CoA carboxilasa, además de contribuir con este gasto energético, es el mayor punto de control de la síntesis de los ácidos grasos. O sea, la formación del malonil-coenzima A acá se nos vuelve uno de los aspectos más importantes para lo que se involucra en la síntesis de ácidos grasos. Esta enzima es inhibida alostéricamente por ácidos grasos de cadena larga, como el palmitato, que tiene 16 carbonos. O sea, es inhibida por su producto. Perdón. Además de ser inhibida por su producto, por los ácidos grasos de cadena larga, la enzima acetil-coenzima A carboxilasa es inhibida covalentemente por fosforilación. O sea, cuando estamos en un ayuno, la síntesis de ácidos grasos se ve inhibida. Pero claro, cuando nosotros entramos en una ingesta de carbohidratos y aumentan los niveles de insulina, nosotros vamos a tener que esta enzima se activa por las señales, dado que la insulina induce la desfosforilación de la enzima. También es importante recordar que esta enzima es activada alostéricamente por citrato. Y acuérdense que este acetil-coenzima A se forma a partir del citrato que sacamos de la mitocondria, que forma el acetil-coenzima A y el oxalacetato. Entonces el citrato que está saliendo de la mitocondria tiene la capacidad de estimular este proceso también. Y acuérdense que el citrato inhibe a la PFK1 en la glicólisis. Entonces también se tiende a detener la glicólisis cuando está pasando, o a ser un poco más lenta, cuando está pasando este proceso. Listo, fabricamos el malonil-coenzima A, que era el aspecto importante que yo les mencioné. Entonces ahora tenemos que considerar cómo se unen para la primera reacción, insisto, para los primeros 4 carbonos que se van a adicionar al ácido graso.
tenemos que ver cómo se unen los precursores, o sea, las moléculas que van a dar origen al ácido graso final, que va a tener 16 carbonos, que es el palmitato. Entonces nosotros acá tenemos un esquema de la enzima ácido graso sintasa, fatty acid synthase, que tiene varias regiones, tiene varios sitios activos, donde van ocurriendo todas las reacciones que yo les mencioné: la condensación, la reducción y la hidratación, la deshidratación y la otra reducción. Entonces, más allá de conocer cada una de las partes o cada uno de los sitios activos, yo necesito simplemente conocer dos regiones. Una región que es la denominada ACP y otra que es la región denominada KS. La región ACP es una región que es proteína transportadora de acilos, que es una región que se encarga de unir siempre los malonil-coenzima A que van a entrar a donar los dos carbonos. La región KS, por su parte, es una región que une acetil-coenzima A en un inicio y posteriormente va uniendo el ácido graso naciente. Ácido graso naciente, en todas las etapas posteriores. ¿Y a qué me refiero con el ácido graso naciente? Cuando se junten estas dos moléculas, porque aquí la primera reacción es de condensación, se va a juntar el acetil con el malonil-coenzima A y se va a generar una cadena de 4 carbonos. Entonces, una vez que terminan todas las reacciones y antes de unir el siguiente malonil, los 4 carbonos quedan unidos a la región KS. Y después, cuando tiene 6 carbonos, esos 6 carbonos quedan unidos a la región KS. Y cuando tiene 8, esos 8 carbonos y entra malonil y dona 2 carbonos más. Entonces, solamente en la primera reacción, en la generación de estos primeros 4 carbonos, nosotros vamos a tener que participe el acetil. Posteriormente es el ácido graso naciente el que ocupa la región KS. Una vez que se unen estos precursores, una vez que acetil se nos unió en la región KS y malonil se nos unió en la región ACP, comienzan las reacciones propiamente tal de elongación y síntesis de un ácido graso. Para esto ocurre primero una reacción de condensación, donde si ustedes pueden observar el CO2 que se pegó en un principio en el malonil, ahora es eliminado en esta reacción de condensación. Y claro, el malonil tenía 3 carbonos, pero ahora le eliminé uno como CO2. Y aquí es donde está la energía suficiente para formar el enlace ahora con el acetil. Y si se dan cuenta, en la región ACP nos quedó unido los carbonos que donó el acetil y los carbonos que está donando el malonil, que son 2. Entonces ahora, ¿cuál es la idea que tiene que ocurrir sobre estos 4 carbonos para poder dejar esto como un ácido graso? Ese carbono, que es denominado con una letra beta, hay que reducirlo. Por eso este proceso también muchas veces es denominado beta reducción. ¿Y a qué se refiere? En dejarlo desde un CO, convertirlo a un CH2. O sea, hay que entregarle electrones para convertirlo en un CH2. Y para entregarle electrones tenemos que ocupar coenzimas. De hecho, eso es lo que pasa a continuación. La segunda reacción de elongación en la síntesis de un ácido graso es una reducción asociada a NADPH. NADPH aporta electrones a ese carbono beta y, si se dan cuenta, convierte ese grupo funcional cetona, lo convierte en un alcohol. Posteriormente viene la etapa de deshidratación, donde este grupo alcohol es eliminado. Entonces ahí ya eliminamos el oxígeno y nos queda un carbono-carbono doble enlace, un alqueno. Entonces, en la última reacción de reducción, nosotros vamos a tener que a este doble enlace se le aportan electrones. Y si se dan cuenta de haber un doble enlace carbono-carbono alfa-beta, recuerden que ese es el alfa y ese es el beta, ahora el alfa y el beta me quedaron saturados. Entonces, de haber tenido en este carbono beta un carbono oxígeno en un principio, ahora lo tenemos como un CH2. Y para que ocurra eso necesitamos que pasen todas estas reacciones. Entonces, al final generamos el ácido graso inicial, que siempre va a ser de 4 carbonos. Ahora este ácido graso de 4 carbonos es transferido a la región KS y la región ACP une otro malonil. Entonces vamos de vuelta con todas estas reacciones y al final de la segunda tanda de reacciones vamos a tener un ácido graso de 6 carbonos. Y al final de la tercera tanda de reacciones
vamos a tener un ácido graso de 8. Y así va ocurriendo sucesivamente. O sea, tenemos primero acetilmalonil. Después tenemos el ácido graso naciente de 4 carbonos. Ven, aquí está la manifestación de lo que yo les decía. En la región KS posteriormente, KS, el ácido graso naciente es el que va ocupando esta región. Se une malonil en la región ACP. Ocurre toda la tanda de reacciones, 6 carbonos. En la región KS, en la región ACP. Recuerden que al final del proceso se transfiere la molécula. Siempre aquí esta molécula es llevada hasta ese carbono. Y la región ACP es la que va pasando por todos los sitios activos de la enzima el ácido graso para que se vayan generando las reacciones. Esto va a ocurrir consecutivamente, agregando de a 2 carbonos, hasta generar palmitato, un ácido graso de 16 carbonos. Palmitato o ácido palmítico. Para formar un palmitato de 16 carbonos, entonces se va a gastar se van a obtener 2 carbonos desde la acetilcoenzima A, que serían esos primeros 2, que serían los carbonos metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. No creo que me excedí. Esos 2 son donados por acetil. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y todo esto otros son donados por malonil. Ese par, ese par, ese par de carbonos, ese par de carbonos, ese par de carbonos, ese par de carbonos y ese par. Y si se dan cuenta, claro, esos 2 carbonos provienen del acetil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carbonos vienen del malonil. Y como son de a pares, ahí hay una molécula de malonil, ahí hay otra, ahí hay 3, ahí hay 4 moléculas, ahí hay 5, ahí hay 6 y ahí hay 7 moléculas de malonil. 7 moléculas de malonil. Para fabricar a estas 7 moléculas de malonil coenzima A, se gastan 7 moléculas de ATP para formar los 7 malonil coenzima A. Y además, durante el inicio y la elongación de todos estos eventos de la síntesis de ácidos grasos, se gastan 14 moléculas de NADPH para convertir el acetilcoenzima A que dona esos 2 carbonos y los 7 malonilcoenzima A que donan todos los otros 14 carbonos, convertirlos finalmente en palmitato, se van a gastar 14 NADPH. Entonces, al final, la formación de un palmitato, ¿qué es lo que va a requerir? Va a requerir 7 malonilcoenzima A, 1 acetilcoenzima A, 14 NADPH y 7 moléculas de ATP. Entonces, si lo vemos de un punto de vista energético, exclusivamente energético, se gastan 7 ATP y 14 NADPH para poder fabricar un palmitato. Y si hablamos del punto de vista de qué moléculas se ocupa una acetilcoenzima A y 7 malonilcoenzima A. El malonilcoenzima A, recuerden que es un inhibidor. Inhibe a la CAT1, la carnitina aciltransferasa de tipo 1, y eso permite que se detenga el ingreso de los ácidos grasos a la mitocondria y que no haya beta oxidación. Entonces, cuando están sintetizándose los ácidos grasos, no van a estar degradándose. Ese es el aspecto importante y es como el cruce entre ambos procesos. ¿Cómo se regula para que ocurra uno y no ocurra el otro? Claro, la síntesis del malonilcoenzima A provoca que los ácidos grasos no se puedan oxidar. Al hacer una comparación entre los procesos de beta oxidación y de biosíntesis de ácidos grasos, es importante darnos cuenta finalmente que son básicamente procesos contrarios en ambos sentidos, contrarios en el orden en el que ocurren las reacciones y contrario en el tipo de reacción. Si nosotros recordamos en la beta oxidación, ¿dónde tenemos el ácido graso? Beta oxidación, ácido graso N+2. Tenemos la primera reacción, que es una oxidación.
Tenemos una segunda reacción que es hidratación. Esa es la primera. Esa es la segunda. Tenemos otra oxidación en la tercera reacción. Y tenemos una lisis en la cuarta reacción. En el caso de la síntesis de los ácidos grasos, claro, la síntesis ocurre de manera inversa. Acá hubo una lisis, acá la última reacción fue de rompimiento, acá la primera reacción es de unión, es de condensación. La segunda reacción es de reducción. Y claro, aquí la reacción previa, si se dan cuenta, vamos en el orden contrario. Y con la reacción contraria. Partimos por el paso 4, inverso. Condensación, reducción. Acá fue una hidratación, acá es una deshidratación. Acá hubo oxidación, acá hay reducción. Entonces este aspecto también es importante considerar cuál es el orden que tienen cada una de las reacciones y saber finalmente también que son similares. O sea, aquí se obtiene acetilcoenzima A al final del proceso de beta-oxidación. Ahí está. Se obtiene acetilcoenzima A al final del proceso de beta-oxidación. Acá, a partir de acetil y malonil, principalmente malonilcoenzima A, se va a generar y el malonilcoenzima A se produce a partir del acetilcoenzima A. Entonces son sumamente relacionados ambos procesos en lo que es su estructura de formación. Una vez que los ácidos grasos son sintetizados, es importante recordar que nosotros no tenemos la capacidad de fabricar disculpen, todos los ácidos grasos que nuestro cuerpo ocupa. Fabricamos palmitato. Y a partir del palmitato, claro, pueden haber ciertas modificaciones, que recuerden que todas estas modificaciones en general ocurren asociadas al retículo endoplásmico liso, en que el palmitato puede elongarse hasta formar ácidos grasos que tengan mayor tamaño, como si se dan cuenta el estearato, que puede generar ácidos grasos de 18 carbonos, o sea, ponerle 2 carbonos más, y se pueden seguir elongando para formar otros ácidos grasos de cadena más larga, hasta 22 carbonos, 20, 22 carbonos. Además, a partir del palmitato se pueden generar insaturaciones, o sea, dobles enlaces, en distintos carbonos. En este caso aquí nos muestran una insaturación en el carbono 9, donde estamos viendo, o sea, no se ve, pero donde se aprecia que también dentro de todos estos procesos se pueden generar dobles enlaces, tanto en el palmitoleato, que se generó un doble enlace, o en la generación del oleato. Aquí teníamos el ácido graso de 18 carbonos y ahora lo tenemos con un enlace, con un doble enlace. La nomenclatura que está demostrada aquí cuando me dicen 16 es a 0, siempre el número, esta es la nomenclatura que se denomina delta, en que el carbono 1 es el carbono donde está el ácido carboxílico. Ese 16 quiere decir la cantidad de carbonos que tiene el ácido graso y ese 0 quiere decir el número de doble enlace. Si observamos en el caso del estearato, sale un 18 es a 0, tiene 18 carbonos, ningún doble enlace. Si observamos la estructura del palmitoleato, 16 es a 1, o sea, tiene 16 carbonos, un doble enlace, delta 9, quiere decir que tiene un doble enlace en el carbono 9. Carbono 9. Y recuerden que estos carbonos se parten contando desde el extremo del ácido carboxílico. El oleato es 18 es a 1, delta 9, lo mismo. Estos ácidos grasos son los denominados ácidos grasos no esenciales, porque nuestro cuerpo los puede fabricar. Pero aquí ya vienen procesos que hacen las plantas solamente, que son sumamente importantes porque generan ácidos grasos que son denominados esenciales, donde a partir de ácidos grasos como el oleato, las plantas pueden generar otro doble enlace, generando el linoleato, y este no lo podemos generar nosotros, tenemos que consumirlo desde afuera. ¿Por qué es importante? Porque a partir del linoleato se van a formar en plantas de nuevo otros ácidos grasos esenciales y otros ácidos grasos poliinsaturados, que si se dan cuenta principalmente son insaturaciones, dobles enlaces extra que las plantas pueden poner y nosotros no.
Pero también es importante destacar que a partir de ácidos grasos esenciales como el linoleato, se van a formar otros ácidos grasos derivados de, como el araquidonato o ácido araquidónico. El ácido araquidónico es fundamental para varios aspectos relacionados con inflamación, sistema inmune, respuesta inflamatoria, coagulación, o sea, muchos aspectos que son de protección para el organismo están relacionados a este ácido graso. Y este ácido graso hay que tenerlo en la membrana, en los fosfolípidos de la membrana. Por eso es importante consumir estos ácidos grasos esenciales, porque son la única forma en que nuestro cuerpo puede fabricar el araquidonato, pero necesita el linoleato. La síntesis de moléculas más grandes, llamémosla así, o la síntesis de moléculas que ya van a ser exportadas, como los triglicéridos y los fosfolípidos, ocurre también asociado al retículo endoplásmico liso. Recuerden las modificaciones. Tanto la síntesis como de triglicéridos y fosfolípidos viene a partir de un precursor único, que es el ácido fosfatídico. ¿Qué es el ácido fosfatídico? Está formado por una parte de glicerol. Ahí tenemos los 3 carbonos del glicerol, CH2, CH2. Y por acá podemos observar ácidos grasos. Ácido graso 1, pongámosle, ácido graso 2, que técnicamente deberían ser palmitato y los derivados del palmitato, el oleato, el palmitoleato. Y además el ácido fosfatídico tiene un grupo fosfato. Y a partir de esta misma molécula se pueden fabricar tanto triglicéridos como fosfolípidos. La formación del ácido fosfatídico es principalmente gracias a la molécula de glicerol fosfato que puede ser formado directamente a partir del glicerol o a partir de la dihidroxiacetona fosfato, que es un intermediario de la glicólisis. El glicerol fosfato, que ya, si se dan cuenta aquí, ya está el grupo fosfato, es quien va a unir en los dos grupos de alcohol que están por acá, los dos ácidos grasos, gracias a una aciltransferasa. ¿Qué es lo que hace la aciltransferasa? Transfiere un ácido graso unido a coenzima A al glicerol fosfato. Transfirió el primero, transfiere el segundo y se nos genera finalmente el ácido fosfatídico. A partir del ácido fosfatídico aquí ya tenemos una bifurcación, la que nos va a permitir formar los fosfolípidos o la que nos va a permitir formar los triglicéridos. Para la formación de los fosfolípidos hay una enzima fosfatasa que remueve ese grupo fosfato, libera el grupo alcohol del glicerol para que se una el tercer ácido graso, formándose de esta manera los triglicéridos. Los triglicéridos, recuerden que son el glicerol y 3 ácidos grasos. Sobre el ácido fosfatídico ocurren las reacciones necesarias para poder formar fosfolípidos a través de la transferencia de distintos grupos de cabeza que se llaman sobre este grupo fosfato. ¿Cuáles son esos grupos? Puede ser serina, colina, etanolamina, distintos grupos que son polares, que es la cabeza polar que va a tener un fosfolípido. Entonces esta es la cabeza polar y estas son las dos colitas que se ven generalmente en un fosfolípido. Claro, el esqueleto de glicerol está aquí en medio, para acá está el grupo fosfato, la cabeza polar, y los dos ácidos grasos que están hacia el otro lado de la molécula, segmentando la región apolar y la región polar. Para recordar un poco la regulación, a pesar de que yo ya le había hecho un spoiler previamente, la regulación de los ácidos grasos, de la síntesis de los ácidos grasos, está dada principalmente por la hormona insulina y glucagón. Recordemos que todo esto parte gracias a que el citrato se sacó de la mitocondria. Este citrato viene de la mitocondria. Gracias a la citratoliasa nosotros tenemos que el citrato se convierte en acetilcoenzima A y oxalacetato. Y este oxalacetato vuelve a la mitocondria. Oxalacetato. Y el acetilcoenzima A se nos convierte en malonil y el malonil se nos convierte hasta palmitato. Entonces dentro de esto tenemos un punto importante de activación mediado por la insulina de la citratoliasa. La acetil-CoA carboxilasa también es estimulada por la insulina,
para favorecer la formación de malonilcoenzima A al final. Y una vez que se formó el malonilcoenzima A, esto se va por un tubo y se forma el palmitato. La insulina entonces va a ser una hormona que va a gatillar, que va a permitir que ocurra este proceso, tanto la conversión del citrato en acetil como la del acetil en malonil. Pero moléculas como el glucagón o el palmitato, el producto final, tienen la capacidad de inhibir este proceso, gracias a que esta enzima se puede fosforilar. Aquí nos muestra además cómo el citrato estimula a la acetil-CoA-carboxilasa y cómo el producto, el palmitato, inhibe a la acetil-CoA-carboxilasa. En el caso de la síntesis de colesterol no hay mucho que hablar. La síntesis de colesterol se va a producir también a partir de acetilcoenzima A y después viene una polimerización de isoprenos que es como un ámbito complejo que no vamos a revisar. El acetilcoenzima A es convertido hasta mevalonato y una vez que se formó mevalonato, esto ya se va así por un tubo de nuevo hasta formar colesterol. Entonces, las primeras etapas antes de la formación del mevalonato son las etapas reguladas en este proceso y ya después se van formando moléculas más complejas en que al final a partir de este precursor que es el isopreno se van polimerizando, o sea, se van uniendo varios isoprenos. Aquí hay 1, ahí hay 2, ahí hay 3, ahí hay 4, ahí hay 5, ahí hay 6 isoprenos. Y a partir de la unión de estos isoprenos se van generando una larga molécula que finalmente termina ciclando y llegando a formar el colesterol. Qué bueno, pasa todo esto. A nosotros nos importa principalmente los aspectos de regulación. En la síntesis de colesterol, antes de la formación del mevalonato, existe una enzima que convierte el beta-hidroximetilglutarilcoenzima A, que también se le denomina HMG-CoA, se convierte esta molécula hasta mevalonato. Y después del mevalonato, como les dije, esto se va prácticamente por un tubo hasta la formación de colesterol. La HMG-CoA reductasa es la enzima más regulada de este proceso. La HMG-CoA reductasa es regulada positivamente por insulina. Entonces, nuevamente tenemos que la insulina, por un lado, estimula la síntesis de los ácidos grasos y por otro lado, estimula la síntesis de colesterol. Estamos fritos. Se induce la síntesis de colesterol, se induce la síntesis de ácidos grasos cuando hay mucha insulina señalizando en nuestras células. Y por otro lado, glucagón, nuevamente con su rol de detener estos procesos anabólicos, el glucagón detiene la síntesis de colesterol a través de la modificación de la estructura de la HMG-CoA reductasa. Recuerden que el glucagón principalmente favorece la fosforilación de enzimas, mientras que la insulina en general favorece la desfosforilación. Esta enzima además es blanco terapéutico de drogas. ¿Cuáles son las drogas? ¿Cuáles son los fármacos que inhiben a esta enzima? Las estatinas, con el fin principal de detener la síntesis de colesterol dentro del organismo. Es un problema al final del colesterol porque es una molécula que cuando está transportándose en grandes cantidades comienza a taponear los vasos sanguíneos y genera la aterosclerosis. Entonces, como molécula en sí, si los niveles de colesterol son muy altos en la sangre, el colesterol LDL es muy alto en la sangre, vamos a tener finalmente que el colesterol se empieza a acumular afuera de las lipoproteínas y empieza a precipitar. Entonces, cuando hay personas que tienen colesterol muy alto, se les recetan estatinas de modo que detengan la biosíntesis de colesterol y su organismo no fabrica prácticamente colesterol, lo fabrica muy poco. Y además, obviamente, una dieta reducida en esta molécula. Una vez que todos los lípidos son fabricados, que el principal fabricante de estas moléculas es el hígado, los lípidos son exportados hacia la sangre para llevarse a tejidos de almacén. Para recordarle un poco de lo que ya debieron haber visto en el video anterior, los lípidos son exportados desde la célula en forma de VLDL, de liposproteínas de muy baja densidad. Los VLDL pasan por los capilares sanguíneos, ¿cierto? Donde se le remueven los triglicéridos principalmente porque hay lipoproteínas lipasas. Y estas lipoproteínas lipasas se encargan de
de hidrolizar los triglicéridos que traen los VLDL. Los VLDL salen con triglicéridos y con colesterol. TG, triglicéridos, colesterol. Entonces al final se le remueven gran parte de los triglicéridos generándose remanentes de VLDL que generalmente son denominados IDL, lipoproteínas de densidad intermedia. A estos IDL se le siguen removiendo triglicéridos hasta que se nos enriquece en su mayoría en colesterol. Y esta lipoproteína es el LDL, el colesterol malo. El LDL en particular puede volver, o sea, el LDL, ¿por qué se denomina malo? Porque es un colesterol que se puede devolver al hígado, sí, y puede después volver a salir y estar dándose vueltas por la sangre, pero también es importante y perjudicial porque es un colesterol que va a ser depositado hasta tejidos extrahepáticos que contengan receptores de LDL. LDL receptor. Receptor es la última R. Entonces, todas estas moléculas que tengan receptores de LDL van a internalizar colesterol y van a empezar a depositar colesterol en el citoplasma de estas células, haciendo que se pierda volumen al final, porque la célula necesita, la célula no va a interaccionar eficientemente con ese colesterol malo. Eso sería, chicas y chicos. Que tengan un buen estudio. Chao, chao.